audiencia internacional y todos los que nos estáis viendo en este momento. Hoy con nosotros Ilia Galán, escritor, filósofo, poeta, autor de ensayos, novela, en fin, un artista y amante de todas las artes y de la belleza. Y vamos a centrar sobre todo esta entrevista en espiritualidad. Ilia Galán es profesor en la Universidad Carlos III y bueno, dentro de poco nos va a contar ahora, le voy a preguntar qué va a hacer en Harvard. Ha estado también como profesor en Oxford, que es miembro del College, del Queen College. En fin, una persona con una erudición, y es para mí, la verdad, un honor. Estoy casi abrumada por tener aquí a Ilia Galán. Muchísimas gracias, Ilia Galán, por esta gran oportunidad que es poder entrevistarte, estar aquí en tu entorno, como todos los entornos que te rodean, lleno de belleza y de grandeza y presencia. Y bueno, querido Ilia, me gustaría que nos dijeras, porque te vamos a echar de menos aquí en España, ¿qué vas a hacer en la Universidad de Harvard? Tengo el proyecto de investigar a partir de la figura de Don Quijote de la Mancha y su reelaboración a lo largo de los siglos, lo que otras generaciones pensaron con su lectura, la figura de una vida sublime de las personas cuando viven desde el ideal, y entonces sus instantes se transforman en infinito y luchan por la justicia, por lo mejor, aunque a ciertos ámbitos parezca un loco. Entonces esa elaboración me interesa mucho porque estamos en unos tiempos en que Occidente es cada vez más materialista y prosaico, y cada vez necesitamos más de un retorno a los grandes ideales que hacen que la vida sea maravillosa. No somos gallinas de corral que picoteamos y vivimos solo al nivel del abdomen, sino que también podemos volar como águilas. Entonces, desde esta perspectiva, ¿te sientes un poquito Quijote? Claro. Cualquier, creo yo, gran poeta o que lo pretenda, cualquier intelectual de una cierta altura o que la pretenda, tiene que sentirse un poco Quijote. Porque sin el ideal, ¿qué queda de la humanidad? Nosotros proyectamos nuestro mundo figurado, nuestras ideas como qué es lo mejor que debe ser para cambiar lo que no va bien, sobre todo en cuestiones de tipo social, político, pero también en la vida cotidiana. Siempre podemos mejorarnos. Es una de las cosas maravillosas de la humanidad. No nos hemos quedado en la edad de las cavernas. La humanidad ha progresado y ha hecho maravillas, como las catedrales. Ha hecho que un ser que casi camina torpemente pueda volar como las aves, incluso mucho más rápido que ellas. Pueda bucear como los delfines, incluso mucho más hondo que ellos. Pueda meterse en las entrañas de la tierra. Estas son capacidades desarrolladas gracias al ideal de personas que pensaron por qué no hacer esto, que lucharon por hacerlo y lo consiguieron. Fíjate, querido Ilia, quería hablar hoy contigo sobre todo porque a mí me asombra toda la capacidad de hacer que tienes y toda la erudición, que es inmensa, que dices como un hombre ha tenido tiempo para hacer tantas cosas y para cultivarse en todos los niveles, porque ya tu presencia muestra pues ese hombre que cuida su espíritu, que cuida su alma. Lo intentamos. Sí. Pero también lo que quiero mostrar es que es una de las cosas que me fascinó de tu persona, es esa capacidad que tienes, esa bondad, ese sentido de hacer el bien a los demás. Entonces me gustaría que nos comentaras pues un poco sobre la labor que desarrollas también en Ávila, en la Universidad de Teología. ¿Nos puedes hablar de esto? Es que os deseo descubrir a ese Ilia Galán que no está en Wikipedia. Quiero que conozcáis a este Ilia que personalmente me ha fascinado y que sé que fascina a muchísimas personas y que ayuda a muchas personas.
Empezaré diciendo que probablemente si es así, esa fascinación no es porque venga de mí como individuo, sino porque dejo pasar una luz que es mucho más que yo. Solamente en la medida en que somos cristales limpios y dejamos pasar la luz, entonces esa luz, que no soy yo, que no es esa persona concreta, esa divinidad se transmite y eso es lo que fascina, pero no el yo concreto. Solamente lo único que debemos hacer es dejarla pasar. Y has comentado con afecto la erudición, pero lo importante no es conocer muchas cosas, ni muchos datos, ni leer muchos libros. Hay que tener en cuenta que yo me dedico a eso. Vivo para leer, estudiar, investigar y enseñar. Y no es extraño pues que tenga más conocimientos en ciertas cosas que otros que no tienen ese tiempo. Pero lo importante para mí no es solamente saber datos fríos, sino como decía Sócrates, y ya nos vamos a 2500 años atrás. Y es lo que él pensaba antes de morir. Y se preguntaba, ¿yo he hecho mejores a los demás? ¿Qué significa, les he hecho más felices? ¿Y cómo pensaba él que se hacía más felices? A través de la sabiduría. Pero la sabiduría de Sócrates, que luego la toma Platón y la tradición occidental en una parte muy importante, mezclada después con el cristianismo, considera que el saber solo no basta. No solo somos intelecto, no solo somos una mente, somos también un espíritu que ama, voluntad, corazón. Entonces, el saber que no es amable, que no ama, no entiende. O dicho de otra manera, si no amas, no comprenderás las esencias del universo. Como decía Dante al final de la Divina Comedia, que viene a decir el amor, el sol y otras estrellas, ¿no? Es la solución final del universo. El universo es esencialmente amor, es lo que dice también San Juan el Evangelista, que es Dios, amor. Entonces, en la Universidad de la Mística, a la que has aludido, en Ávila, allí me pidieron que levantara una cátedra que se llama la cátedra C.S. Lewis, de cultura y espiritualidad. Tiene una cosa especialmente maravillosa esa institución y es que hacen estudios comparados de mística. Y entonces yo ahí me he encontrado con rabinos, con pensadores desde el Islam. De hecho, tienen una sala para que puedan hacer sus plegarias como si fuera una mezquita. Y personalidades de todas las culturas se juntan allí para estudiar el fenómeno místico. Entonces he llevado a algunos de los grandes autores intelectuales de España para que hablen allí de su experiencia como artistas y de cara a la trascendencia. Como veis, es una labor que no es muy común y que pienso que solamente una personalidad muy valiente tiene, y con mucha persistencia y dedicación y también sentimiento, puede realmente llevar a cabo, porque llegar a esto que nos cuentas, ¿no? Esta cátedra en la Universidad de la Mística, uniendo esta diversidad de personas, y también inspirando artistas para que, porque vayan y se instruyan en este sentido, porque ¿qué conexión ves, Ilia Galán, entre el arte y la mística? ¿Cómo conectas? Porque la conexión es total porque el arte con mayúsculas es un arte que trasciende. A veces cuando en un ámbito sobre todo popular me preguntan ¿qué es el arte? El arte no es la cosa, es una puerta que te lleva a otros mundos. O sea, la obra no se queda en sí, sino que trasciende. Entonces, más poderoso es el arte que más te lleva a trascender. Las grandes obras se quedan en tu alma, reverberando y diciéndote continuamente profundos significados. Aunque sea una cuestión de simple belleza superficial, pero te hace saborearla de una manera que te hace tocar algo así como la infinitud. Entonces esto yo empecé a trabajarlo en un libro que hice hace años sobre lo sublime, y luego esto lo he ido desarrollando, y precisamente hay una distinción típica en el mundo del arte que es lo bello
y lo sublime, esas obras que te traspasan, que te transforman. Sí. Y luego lo pintoresco, lo raro. Hoy en el mundo del arte contemporáneo, una parte importantísima de la población se queda en la cáscara, en la superficie, y sobre todo en el mundo del periodismo, en lo chocante, lo llamativo, lo escabroso, que es una dimensión. Pero se está olvidando la belleza, Sí. y la belleza cuando es intensa es sublime. Y la sublimidad, entonces, ¿qué ocurre? Que un arte vaciado de contenido se queda en pura cáscara. ¿Qué está sucediendo? Muchas obras de nuestros museos, yo creo, con los años se caerán. Se caerán de las paredes casi por sí solas, hablo metafóricamente. Y de la misma manera está ocurriendo con otras artes. Hay muchos escritos que son anodinos. Entonces, a mí me interesa, no por mí, sino porque creo que es una misión mía en el mundo, enseñar lo que he aprendido de cara a lograr lo mejor. ¿Por qué quedarnos con una basura si podemos coger maravillas? Es como si te enfrentaran, cuando vas a un gran museo, como si te enfrentaran a un tesoro y tú te puedes llevar el tesoro entero o un diamante fabuloso y en cambio te quedas con una monedita de cobre que no vale nada y te la llevas. Esto está pasando ahora en la cultura occidental. Bueno, y no sé qué opinas, pero personalmente creo que también se confunde un poco arte con decoración y diseño. Sí. Antes había unas normas para la obra de arte, ¿no? Tenía que cumplir una serie de requisitos. Ahora cualquier cosa es arte, y en el mundo de las texturas mixtas y de esa utilización de materiales que han llegado incluso a utilizar como heces de quino, pues que luego esas obras se han corrompido. Entonces ya no tienen ese valor de obra de arte que perdura porque se corrompe. Bueno, afortunadamente. Afortunadamente yo digo que muchas obras se van a disolver por sí mismas y entonces no van a tener que atacar la sensibilidad de las generaciones futuras. Igual que muchos edificios de baja calidad se van a romper por sí mismos. Yo solo lo suelo comentar porque cuando vivía en París, estuve en la Sorbona en un tiempo, en la universidad, fui a Vincennes, donde en la capilla habían cambiado unas vidrieras por otras nuevas, porque se habían estropeado. Y hubo un temporal enorme, una gran tempestad, y se destruyeron, ¿cuáles? Las nuevas. Las antiguas permanecieron intactas. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo muchas veces se construye para el momento. Por ejemplo, muchas casas se revisten con piedra, pero tienen una capa de 1 centímetro. Claro, eso le da uno una patada y desaparece. Antes se construía para perdurar. Las catedrales, las grandes iglesias, los grandes palacios, no era solo la cáscara. Y eso es un cambio de mentalidad muy importante, porque nos hemos ido no tanto a una filosofía del reciclaje, que esto es nuevo, sino a una estética de lo que se deshace como si fuera barro. Y quizá, más que barro, a veces ni siquiera llega a ese nombre. Podríamos decir que se queda en excremento, simbólicamente. Ilia, también me gustaría que compartieses, ¿no?, este proyecto que estás llevando a cabo en Italia, en un castillo que has adquirido, en el que ayudas a jóvenes. Y ¿puedes contarnos un poco sobre esto? Es que ya te digo que quiero mostrar este lado dador tuyo que no aparece en las redes, este lado de compartir, y para luego profundizar en otros temas, ¿no? Pero me gustaría que se mostrar esta parte. Bueno, yo efectivamente tengo una propiedad en un castillo en la Toscana, muy cerca del mar, que es un paraíso, y gracias a la educación del cristianismo yo no soy capaz, porque no me parece bien, no soy capaz de mantener algo como propio si no lo comparto. Una de las mayores bellezas de la vida es compartir. Y compartir es construir en nosotros el amor. Y eso es lo que nos hace felices. Y hace felices a los demás. Yo creo que hemos nacido para eso. Entonces, quedarme yo, que lo puedo hacer con mis propiedades, disfrutándolas egoístamente,
es una opción que muchos hacen, pero me parece muy triste, qué bonito poder compartirlo. Entonces allí, desde hace ya un tiempo, unos años, en verano especialmente, vienen varios autores, escritores. Algunos, como tienen capital, pues colaboran también, pero otros, por ejemplo jóvenes, vienen gratuitamente como si fueran becarios. Y están allí una temporada, escriben, leen, pintan, cada uno hace lo que quiere. Y vamos a visitar lugares maravillosos, porque está muy cerca Siena, Florencia, Massa Marítima, Pitigliano, Montepulciano, todo lo que es esa maravilla de la Maremma, con unos mares fabulosos, con los pinos que llegan a la orilla. Entonces, qué bonito es poder tener algo tan precioso y poder compartirlo. Me he dedicado a restaurarlo hasta donde he podido y todavía me queda. Y la idea es, parece de broma, pero no es tan broma, crear una especie de república de artes y letras y de pensadores, una república mística, podríamos decir, donde hemos decidido que cada uno es príncipe. Es decir, es un principado y república simbólico, porque no hay ahí jerarquía, es una especie como de comunidad donde cada uno hace lo que quiere, con respeto, con cariño, y está dando muy buenos frutos. Hemos editado ya 4 libros de lo que se está produciendo allí, que está provocando cierta repercusión. Incluso los periódicos nacionales en España han comentado algunas cosas, han salido noticias al respecto. Y en el pueblo, que es una aldea en realidad pequeñísima, que apenas tiene 200 y pico habitantes, se están juntando artistas de todo el mundo. O sea, hay fotógrafos holandeses, hay pintores alemanes, y se está produciendo algo que no ocurría desde el Renacimiento de una manera tan notoria, y es, ante la decadencia de Occidente, que cada vez va cayendo más en la necedad, donde las personas pues se dedican pues a disfrutar, pero van abandonando la cultura, la alta cultura y el crecimiento interior, nosotros hacemos un pequeño pulmón que antes se hacía en los palacios ducales. Los Medici reunían la escuela neoplatónica, ¿no? O en Milán o en Ferrara, el duque de Ferrara también tenía sus músicos y tenía su ambiente. Sí, las grandes instituciones como las universidades han dejado en parte de hacer esta especie de labor de formación integral. Podemos hacerlo en pequeños grupos. Si no nos entienden las revistas de impacto o las grandes editoriales en las que he participado, pero que no tienen por qué dar la sabiduría, sino que dan datos, dan cosas novedosas, pero eso no nos basta para vivir. Hagamos nosotros esa sabiduría. Juntémonos con los que nos entienden o nos puedan entender. Extendamos lo mejor de la cultura occidental y lo mejor de otras culturas, porque ahora Occidente ya no es Occidente, es también Oriente, sí, y es también África, porque gracias al conocimiento y a los viajes hemos podido descubrir las maravillas de otros sitios. Podemos asimilarlas hasta cierto punto, compartirlas y felizmente cada uno en su manera de ser crear o desarrollar interiormente ese mundo. Y es lo que está pasando allí. Está viniendo personas muy variadas, ya son unas cuantas decenas de las personas que han pasado por allí, de todo tipo, filósofos, poetas, pintores, también algunas personas que no tienen nada que ver con la cultura desde el punto de vista profesional, pero que han vivido una especie de sueño mágico. O despertar, tal vez. Exacto, eso es un poco lo que podríamos decir. Buscamos el despertar. Allí, curiosamente, el sol se pone dentro del mar. Es decir, el ocaso es esplendoroso. Y sin embargo, es donde amanece el oriente dentro de cada uno, cuando el sol se pone y se llena todo ese paisaje de sangre herida del cielo, es cuando muchas veces se despierta el alma. Bueno, yo aquí estoy muy impactada con la presencia de Ilia Galán, porque hablando con él Ilia, es que tú tocas el corazón, porque todo lo que dices tiene tanto sentimiento,
tiene tanta carga de verdad que toca, que yo ya estoy viendo ese mar y todo, pero no, mira, es que no sabía muy bien, tú ya sabes que te estoy preguntando todas las curiosidades, Sí, sí. Pero esto también lo haces en Madrid, de otra forma, Sí. también lo estás haciendo en Madrid. Sí, en esas reuniones que hacemos en dos modelos. Uno es un cenáculo literario, donde nos juntamos y sobre todo hablamos de literatura con gente joven, porque yo creo que es muy importante cultivar también a los jóvenes. No solo hay jóvenes, hay de todo. Y el otro lugar, que es el que tú conoces, es una iglesia que nos dejan los carmelitas descalzos, que como es una orden centrada en la mística, San Juan de la Cruz, Santa Teresa y tantos, Teresa de Lisieux, son muy elásticos, muy comprensivos. Los carmelitas van a la esencia, como casi todos los místicos. Sí. No se quedan en la cáscara estructural eclesial. No es que la rechacen, pero eso no es lo importante. Lo importante es la divinidad y que esa divinidad la descubramos dentro de cada uno, como decía Santa Teresa. Entonces allí nos reunimos una vez al mes normalmente, personas muy variadas, con músicos, escritores, pintores, filósofos y personas que no tienen nada que ver con las artes, porque es abierto. Meditamos a través de textos sagrados que, como es un lugar católico, pues escojo unas lecturas de la Biblia, generalmente de los Evangelios, y de manera muy libre buscamos un diálogo entre los allí presentes en una ambientación donde lo importante es la intimidad, por eso usamos velas y muy pocas luces, y usamos música y poesía, nos permite a cada uno recoger lo mejor de lo que los otros digan. Porque ahí van gente de todos los colores, van ateos, van católicos, van practicantes, van escépticos. Sí, he visto. No hay ningún problema, porque todos buscan, y buscan la paz, y buscan encontrarse, y buscan el amor. Y hay un lema muy antiguo del cristianismo que dice en latín, ubi caritas Deus ibi est, es decir, donde hay amor, ahí está Dios. Aunque no lo llamen Dios, aunque no sepan qué es, pero si aman y si buscan el bien y buscan la luz, están en la dimensión que podríamos llamar divina. En realidad todos estamos, pero algunos lo reniegan o lo tapan, o lo tapamos también a veces, porque todos de vez en cuando tenemos nuestras cerrazones, nuestra miseria, si queremos decir, y a veces nos encogemos y no vemos, nos quedamos en la finitud, en mis pequeños límites. Los dolores. En el dolor, porque me duele, porque yo tenía que ser mi pequeño yo debería ser, no me hacen caso, no soy importante, y en cambio sí lo soy. Esas pataletas casi de infantiles que tienen también los grandes intelectuales y los grandes artistas, pero nos hacen sufrir muchas veces de modo innecesario. Porque si te abres un poquito y te das cuenta de lo que somos por relación al universo o a la infinitud, no es nada. Y cuando uno es capaz de percibirlo y darse cuenta de que es maravilloso esa pequeñez, pero en su contexto, se te quitan muchas tonterías y muchos problemas. ¿Y por qué lo hago? Porque llevamos ya me parece que son 14 años haciendo estas reuniones. Han venido gente muy famosa también, de varios campos, y me lo piden. O sea, cuando pasaba un tiempo sin hacerlo, me decían, por favor, oye, ¿cuándo hay una reunión? Avísame, queremos. Soy una de ellas. Y entonces yo vi que en esta sociedad hacía falta, porque es verdad que hay iglesias, es verdad que hay otros centros de espiritualidad, hay ateneos y universidades, pero faltaba quizás un ámbito que, siendo en un templo sagrado, como es una iglesia consagrada, que es la de San José y Santa Teresa, en la Plaza de España, dentro de ese ambiente hubiera esa especie como de liturgia nuestra que es inventada, con músicos, con cuencos tibetanos, con órgano a veces, con violines, con
flautas como las de Arpas. Pasariño, arpas, cantos varios, de varios estilos, Cantos líricos. de todo tipo. Y Sí. entonces todo eso ayuda a ir hacia nuestro interior, que es donde decía Santa Teresa que está Dios. Y a la vez, al ir al interior es cuando te encuentras con los otros. Cuando descubres tu yo profundo, que es el yo divino, que no es solo mi pequeño yo, conectas con los otros yos y somos nosotros. Y yo descubrí que eso era parte de mi misión en el mundo porque nadie lo estaba haciendo de esa manera. Si hubiera otros, pues me hubiera quedado encantado porque es un poco lío. Y luego nos vamos a cenar en un agape que me parece muy bonito porque es el momento de compartir cómo ocurría con los primeros cristianos y en tantas religiones. La cena, el balala de los vikingos, Sí, es decir, el banquete donde se comparte también el disfrute carnal, porque somos carne. claro. El mismo Jesús le llamaban comilón y bebedor, y entonces yo soy un gran defensor de la teología que digo de las bodas de Caná, porque el primer milagro de Jesús, según los evangelios, es hacer más vino del agua. Es una especie de síntesis casi con Baco, pero no para la ebriedad, sino para la iluminación. Para la celebración. Sí, el Sí, encuentro con los encuentro. otros, la alegría, la fiesta. Sí. Pero una fiesta sin perder el control de sí hasta el punto de destrozarse, que es lo que pasa con el mundo báquico. Ya. No se trata de emborracharse y de romperse y destrozarse con los sentidos, sino saborearlos, pero ayudar a encontrarse con los demás y trascenderse. Ahora me gustaría entrar un poco en algo, un poquitito de historia, muy poquita, ¿eh? Pero todo este mundo, este reino que tú creas, vamos a llamarlo. Creamos, porque nunca Sí, es uno solo. bueno, sí, pero de belleza, de espiritualidad, de sabiduría, de conocimiento también, ¿no? Como invitando al ser humano a desarrollarse y a conectar consigo mismo en esa divinidad de la que nos hablas. ¿Cuáles han sido las fuentes en las que has bebido? ¿Dónde te ha surgido a ti este impulso, ¿no? Este impulso de estas obras hacia los demás, hacia el compartir? ¿De dónde viene? Bueno, en mi caso particular viene de una vivencia muy profunda del cristianismo, enriquecida también con la visión oriental, el mundo que vemos y leemos en Siddhartha de Germán Hesse, el mundo de la mística comparada, porque yo he dado cursos de mística comparada y descubrí que tanto el Dhammapada en el budismo, en el zen, en ciertas variedades del zen, en el mundo del sufismo, en la Kabbalah, había tantas consonancias que curiosamente los místicos tienen más en común que en diferencias. Sí. ¿Y por qué? Porque yo creo que están en el mismo centro. Entonces, una parte viene del cristianismo, de mi vivencia cristiana, al margen de que yo haya sido poco modélico en algunas o muchas cosas, pero me ha dado esa fuerza, esa maravilla. A mí la experiencia de Jesucristo resucitado me ha llenado de felicidad y parte no tanto de la filosofía, sino de experiencias personales. Si no, probablemente sería un filósofo pues muy dudoso como casi todos. A eso se añade el idealismo alemán, que estudié a partir de Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Hölderlin, el Hiperión de Hölderlin y muchos autores. Una versión casi panteísta de la naturaleza, donde la divinidad se muestra, porque es su obra, es la gran obra de arte. Y dentro de la naturaleza está la humanidad, que también hace obras de arte y que en su despliegue a través de la historia es también la gran obra de arte divina. Es una especie de inmenso teatro de la humanidad con claros y oscuros terribles también, pero lo más terrible hace que resalte más lo bello. Sabemos que hay personas muy terribles, horrendas, como Hitler, Stalin y tantos otros, pero junto a ellas también ha habido una Teresa de Calcuta que curaba las llagas de los miserables
sin recibir nada a cambio, ayudándoles a pasar al otro mundo, sin pedirles que cambiaran de religión, con amor y ya está. Y estas realidades, tanto las de la claridad como la de la oscuridad, hacen que el cuadro sea fascinante. No es un monócromo, es un universo fascinante donde nosotros vemos solo quizá una parte de los hilos, pero no el tapiz por el lado adecuado. Quizá para eso hay que irse al otro lado del espejo, como Alicia, o después de morir quizá podamos ver esa totalidad donde hay sentido, que muchas veces no alcanzamos a ver porque estamos en la parte. Y para ver el bosque en ocasiones hay que bajarse del árbol, distanciarse, y entonces se ve el bosque. Sí, porque en realidad, si todo está en la divinidad, no hay nada que no sirva al bien divino. Claro. Una pregunta, Ilia. El misticismo, tal y como nos estás comentando, es universal. Es tanto todas las tradiciones, puede ser alguien que está consagrado a una religión, puede ser simplemente una persona espiritual. ¿Cuál es esa esencia que define o que puedes decir, esta persona es mística, es un místico o una mística? Yo tiendo a oír de las definiciones, sí, y de las clasificaciones, sí, porque entiendo. Sirven como muletas, sí. Pero cuando uno quiere correr ya hay que quitarlas. Sirven como un paso para intentarse aclarar, pero incluso de las palabras. Todos los místicos desconfían del lenguaje. El lenguaje no alcanza a tocar toda la realidad. Ahora hay una obsesión con el lenguaje y la lenguaja y todos los géneros. Horror. Y es un error, porque lo esencial no va a través del lenguaje. Una mirada te dice mucho más a veces que todas las palabras. Un beso, un abrazo, y se te caen los discursos al suelo. Y ya no hacen falta muchas veces. Entonces, al margen de esto, ha habido un intento por parte de una parte del mundo intelectual que nace de algunos autores como Marx, de anular cualquier conciencia de trascendencia. El mundo es este y no hay otro. Como hemos visto, aunque había ideas que desarrollaban, que tenían mucho interés, como es la lucha social, buscar una cierta justicia, que eran correctas, luego la interpretación muchas veces ha sido terrible y los efectos de eso han sido en buena parte devastadores. Por eso la mayor parte de los países que han vivido el comunismo ateo lo han abandonado porque se deshacían, la vida era insufrible. Y de hecho yo recuerdo justo después de caer Ceausescu en Rumanía, ir con el coche por Bucovina y las iglesias estaban tan llenas que no cabía la gente. En los pueblos se salían por fuera, justo después, porque antes no se atrevían, era clandestino. Pero eso yo creo que se da en toda la humanidad busca, a través del animismo, a través del chamanismo, de diversas religiones, como decía Tagore, y yo así lo creo, en realidad estamos en un mismo mar, pero cada uno tiene una orilla distinta, y no es lo mismo la orilla del Islam sufí que del Islam wahhabita y fundamentalista, y no es lo mismo la orilla del cristianismo de Jesús y los primeros que el de la Inquisición. La orilla de Dios, la orilla del mar, que es la divinidad, es el mismo mar, pero hay orillas espinosas, orillas llenas de rocas que te hacen daño, cocodrilos, pero el mar sería el mismo. Entonces se trata de navegar en ese mar que nos une mucho más de lo que nos separa, porque bien entendido el mundo espiritual lo que lleva es al encuentro y a no quedarte en la parte es divisoria, porque una parte está fuera de otra. El todo es unitario, pero se llega por la intuición. Y no solo con la razón, porque la razón se queda en las partes que razona. Para razonar bien hay que ir más allá de la razón, curiosamente. Una cuestión, Ilia. El mundo actual. Alguien como tú que está en el mundo, bueno, estás muy en el mundo actual, la verdad, pero al tiempo tan entregado a la belleza, a hacer el bien,
a compartir con los demás en tus estudios, en tus investigaciones, en tus libros? Porque a veces hablo contigo y te pregunto, ¿y qué estás haciendo ahora? Un libro. Ya pasa el tiempo. ¿Y qué estás haciendo ahora, Ilia? Un libro. Digo, ¿cómo llevas tú este mundo de belleza, de retiro y de pureza también, con todo lo que estamos viviendo? El mundo actual no es actual porque se queda en el instante. Para ver bien la historia hay que alejarse, tomar perspectiva, y como decía Spinoza, se ve el mundo sub specie eternitatis, se ve desde la altura de la eternidad. Entonces ves las diferencias y los matices. A mí me interesa muchísimo leer historia, leo mucha historia comparada de diversas culturas para entender el mundo presente, porque las cosas no surgen de la nada. Como escribo en los periódicos, una columna semanal y a veces alguna más en diversos medios, tengo que estar atento a lo que está pasando en la sociedad. Lo que pasa es que no me interesa tanto los detalles particulares de las peleas de un político con otros, sino el telón de fondo. ¿Qué está pasando con las ideas? ¿Cómo se está cambiando todo? ¿Cómo nos van desinformando? Porque lo he comprobado, nuestros jóvenes ya no leen los periódicos, no ven la televisión prácticamente, se informan por redes sociales y, mejor dicho, muchas veces se desinforman. Sin contar con lo que desinforman los países, las grandes empresas y la versión que nos dan de muchas cosas que está intencionadamente dirigida y a veces se tapan unos aspectos u otros. Entonces yo antes de escribir lo que suelo hacer es una noticia que a veces me envían y me parece muy chocante, intento buscar otras fuentes y comparar, a ver en qué momento hay una coincidencia y de qué tipo, para no quedarme en una sola versión. Es como un juicio, hay que escuchar a cada lado y a veces hay muchos lados. Entonces no me queda más remedio que estar hasta cierto punto en la actualidad, si bien me interesan más las constantes de la humanidad, lo que nos hace comunes y nos une, y no tanto lo que nos separa. Entonces, tú decías, te escribo y dices, estás escribiendo otro libro. Es que es mi vida es aprender, es decir, leer, escuchar, aprender, y cuando he aprendido y llego a algunas conclusiones, enseñarlas con la palabra o bien con los libros y los artículos. Los libros son ya elaboraciones más complejas y creo que está todo unido en mi caso, como en otros autores, de compañeros míos. La filosofía, la literatura, todos son muestras de la misma persona que está en un mundo y que lo reinterpreta con fórmulas estéticas, con elementos más o menos interesantes de sugerencias. La poesía es más sugerir que decir, con diálogos como el teatro o con análisis, digamos, más racionales como serían los libros de ensayo. Entonces, para mí es actividad de lo mismo. No solo estoy haciendo eso, me gusta hacer deporte, viajar, porque quien no viaja, en mi caso, si se dedica al arte, no entiende. Viajar no es solamente ver las obras. Yo digo que no se ven piedras. Una piedra no es piedra. La piedra de la Catedral de Burgos tiene el alma de los que la hicieron y por eso esas formas te habla de ellos y de otros mundos. No es solo piedra, es piedra informada, piedra animada. Sí. Y por eso admite muchas lecturas y te permite saborearla continuamente, no es pura superficie plana. Entonces, estar en la actualidad, si quieres estar bien, hay que estar en la actualidad y más allá de la actualidad, creo yo. Por lo menos esta es la conclusión a la que he llegado con los años. Y para estar en el mundo intelectual también hay que estar en otros mundos, creo. Si estás en las artes, en mi caso, pues por las tardes muchas veces voy al teatro o a una ópera o a un concierto o a una exposición, a una reunión con amigos. No solo estoy todo el día leyendo y escribiendo,
te diría casi que más quisiera muchas veces porque me reclaman para muchas cosas. Eh, y luego tengo una vida muy intensa de amistades, de amor, de aventuras también. Acabo de estar en Kenia, fui allí a dar unas lecciones, pero también me interné en la sabana, bailé con los Masái, quise conocer cómo vivían en los barrios de chabolas, que hay ciudades de miles y miles de personas que viven en la más extrema miseria, y me metí allí, fui a verlo para comprenderlo y para ayudar. Luego he podido ayudar un poquitín. Y, y eso también es una aventura, porque a veces hay problemas y se producen colisiones, pero es parte de la fascinación de la vida. Y bueno, ¿y qué sentiste bailando con los Masái? Bueno, me encantó porque fue un poblado de los de verdad, que quedan Sí. ya pocos, y me acogieron con gran afecto porque iba de manos de alguien conocido. Aunque ahora ya muchos lo hacen para los Sí. turistas, pero yo quería conocer los poblados que viven como antiguamente, no los que ya tienen una radio y un televisor, sino los que no tienen ni agua corriente, que van a un pozo o a una fuente por ahí perdida, que tienen la cerca de espinas, las cabañas como siempre, que comen de sus vacas, etcétera. Yo quería ver esa experiencia de una vida muy distinta de la nuestra, y eso sí, con los animales al lado, las hienas, que son muy peligrosas, Sí, muy leones, grandes. sí, 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 los rinocerontes, porque en esa zona había jirafas, había bastantes, que esas no eran tan peligrosas, claro, pero quería vivir sobre todo la experiencia del África profunda, y he vivido la, digamos, tradicional, la versión fantástica, pero también la terrible actual, la de las chabolas, la de la miseria en Mombasa. No me quedo solamente con la vida que hace un turista que va a su hotel de lujo y luego se va a hacer un safari. Eso no es una visión de África. Ni tampoco hago como Hemingway, ir a cazar para tener trofeos. No he cazado nada, me gustan mucho los animales, prefiero verlos y disfrutarlos conociéndolos y que no les maten. Pero digamos que esto es una actitud que es no el turista, sino el viajero. Y el viajero como parte del viaje de la vida. Me interesó mucho lo que se llama el Grand Tour, que se hacía sobre todo alemanes e ingleses, pero muchos lo hacían hacia la Toscana y Roma y luego Nápoles. Y era un viaje de formación, como las novelas de formación germánicas, las de Goethe, el Wilhelm Meister. Y el viaje era un camino de aprendizaje, que luego lo utilicé para reinterpretar el Camino de Santiago. Muchos lo hacen hoy, no solo por motivos religiosos, sino también como un viaje interior, a través del viaje exterior. Y es un viaje donde aprendes del mundo que te rodea, aprendes de las personas con las que te encuentras y aprendes de ti mismo. O por lo menos lo intentamos. Bueno, muy valiente, la verdad, y muy interesante, porque es esa perspectiva del viaje, de ese viaje interior y que es experiencial, o sea, que es experiencia, no es un viaje solo para ver, sino para vivir. Claro, es que si no vives, sí. quizá no ves. Pasa con la música, hay músicas que oímos, pero no las vivimos, entonces no te tocan por dentro. Entonces no las escuchas. No las estás escuchando. Sí. Es como si no las oyeras. Solo ve uno la superficie. O como si uno escucha a alguien que le cae mal y no le hace caso, entonces solo ve los defectos. Entonces hay que vivirle de una manera más totalizante. Y ahora está pasando mucho con el mundo actual. Por ejemplo, muchos jóvenes tienen problemas porque sus relaciones pretenden ser relaciones eróticas fijas en elementos externos solo, entonces se pierden la totalidad de la persona y son relaciones que luego acaban siendo muy insatisfactorias e incluso decepcionantes. Luego se sienten vacíos muchas veces, me lo cuentan. El vacío de no encontrarte con una totalidad que es otra persona, que no es solamente un objeto, que no es solo
un órgano o varios Sí. y para lograr ciertos efectos egoístas, no es eso. Es ir más allá de la genitalidad, por así Claro, decir. claro, Es como ir, como tú dices, a la persona y a la vivencia. es el encuentro, Sí. tiene que ser lo que propicia el encuentro. Y muchas veces hace lo contrario, porque si uno se encuentra al otro de manera egoísta, puedes coincidir o no, y muchas veces no. Entonces hay que ir de otra manera, hay que ir para encontrarse y también para dar, no solo para recibir. Aunque está bien también recibir, pero todo es bueno, todo lo que se ha compartido, si es positivo, qué bonito. Dar goce y recibir goce, pero no solo ir a lo mío. Ya. Y no me importa más que el placer externo, no. El placer del encuentro con la persona, su sensibilidad, su alma, sus pulsiones, su percepción del mundo, todo eso es importante. Incluso sin una búsqueda concreta. O sea, Muchas veces, claro. creo que en la relación es muy... Como que a veces olvidamos cómo éramos de adolescentes, ¿no? Y ahí estaba bien. Esos enamoramientos de los niños, de los adolescentes, que no buscaban, sentían. Es que es exacto. Es que hemos olvidado eso. El Sí. amor es un porque sí. Si el amor es te Sí. quiero porque eres guapa, ya se ha fastidiado. Ya. Te quiero porque eres rica, también. También. Te quiero porque me das placer, todo esto es un problema. Porque te quiero, en realidad no te quiero a ti, quiero lo otro. Ahí, sí. En cambio, el amor es un te quiero. Y es un porque sí. ¿Por qué? ¿Qué razón? Ninguna. Ninguna. No hace falta. Es autosubsistente. Son razones en sí. No necesitan una razón externa. Necesitan una explicación. No. No. Y si la tiene, puede ser problemática. No, y si esperas, lo matas. También a veces pasa. Sí. Sí. Es como que si, en el sentido de esperar, me refiero como que si esperas convertirlo en algo o transformarlo en algo... Porque ahí ya está la manipulación, ahí ya sí. lo queremos llevar a nuestro terreno, ya no es el en sí, sino Sí. que es, ahora yo esto lo voy a utilizar para desarrollarlo, pues como ocurre con la información, que nos la dan tergiversada en una dirección que es la que ellos quieren que entendamos. Mira, la verdad es que te iba a preguntar otra cosa, pero es que esto me lo has puesto totalmente en bandeja. Queridísimo Ilia, entonces, desde esta perspectiva, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al amor de los niños, de los adolescentes, que creo que hacemos todo un camino en el amor porque pasamos a un amor práctico por el instinto de la reproducción, hablando claramente. Somos también máquinas biológicas, ¿no? Sí, claro. Animales, hijos de la naturaleza, Sí, sí. con ese programa de la naturaleza para la procreación de las especies, ¿no? Entonces, cuando ya hemos pasado las etapas de procreación de las especies, ¿no crees que se retorna un poco a ese amor más puro, más que puede haber quizá la posibilidad? Y en ese caso, ¿tú crees que se puede garantizar la fidelidad? O sea, que hay algo así como una monogamia, tanto para el hombre como para la mujer. ¿Crees que eso es verdad? Porque en la Biblia está como cuando, por ejemplo, Jacob tomaba otras esposas. O, Sí, sí. ¿Qué opinas de esto? O sea, es que, Hay personas que pero sí. me lo has puesto así. No, ¿eh? hay personas que sí, hay sí. personas que acaban en una situación monogámica. Es verdad que desde el punto de vista histórico la monogamia no siempre se ha dado, incluso en el mundo bíblico. Muchos de los patriarcas, Salomón por supuesto tenía un harén, era muy común en el mundo oriental y por tanto la idea que tenemos de pareja ahora se produce a partir de un cierto siglo que luego con el cristianismo se desarrolla de una manera muy concreta. Esto ha ido cambiando. Ahora se produce el fenómeno contrario y es el exceso de parejas, es decir, el harén a plazos.
Ahora mucha gente lo que tiene es un harén, pero en vez de todas juntas o todos juntos, los tiene a ratos. Sí, como divorcio por aquí, divorcio por ahí, Y es separación agotador. por acá. Eso es peor. Es muy doloroso, Sí, es me muy encanta. sufrimiento, es un gran sufrimiento. El harén a plazos sale muy caro. Me gusta mucho. O lo compras entero y mejor no comprarlo. Hay que entregarse. Sí, Pero tú hablas a partir de una cierta edad, yo creo que lo más importante, sí, porque cuando uno es joven, la parte biológica nos tiene mucha fuerza, sí, la parte hormonal, pero con los años uno cada vez más encuentra la persona. Entonces, cuando sí. encuentras la persona adecuada, puede ocurrir, y ocurre, a mí me ha sucedido, y ya no necesitas más. Claro, Y si ya no necesitas más, ¿para qué vas a perderte por ahí? claro. Por otro lado, luego se le ha dado demasiada importancia a lo que se llama infidelidad, creo yo, porque es verdad que en otras épocas el problema de la infidelidad era que el hijo podía ser de otro, entonces eso no Ya, les gustaba, sí, porque de las relaciones podía salir un hijo. Esto, en la medida en que ha ido cambiando, o también por la edad, ya no es tan problemático, pero en general a casi nadie le gusta que la persona realmente amada se vaya con otros. no, no le gusta a nadie. Entonces, esa película que se inventaron en los años, sobre todo 60, yo digo mayo del 69, en una especie de panerotismo idealista, no ha funcionado. Las comunas acababan fatal, los celos eran inevitables. No funciona eso porque a casi nadie, y si le gusta que el otro se vaya con otras y que te deje. Segundo, si te da igual, probablemente, y eso me lo han dicho varios que lo han vivido, dicen, acaba rompiéndose la pareja porque realmente no había pareja. Sí. Es decir, no habían hecho una unidad. Y cuando la unidad es muy buena, generalmente no te hace falta. No, para nada. Porque logras una felicidad de Sí. de ese ensamblaje, que no es fácil. Es como una unión de almas. Yo creo que eso se produce cuando hay esa unión a nivel del alma. Y mientras claro. tanto se está aprendiendo y se va uno preparando para llegar a ese amor completo aquí en la tierra. Es como tener un trocito de cielo en la tierra cuando se logra, sí. Sí, cuando se logra. Yo creo que ahora hay un problema en la sociedad occidental, sobre todo, y es que como se vive el mundo de las relaciones, sobre todo de pareja o eróticas, en las cosas, en lo físico, en la parte, en mis deseos, en tú haces esto y ahora me toca lo otro, como no es entrega total, se quedan en las partes, no cuaja. Y hay una especie de sistema de reclamaciones continua que acaban disolviéndolo todo. Por un lado, se pide mucho, se pide que tu pareja sea amante, padre, madre, hijo. Pedimos todo y a lo mejor pedimos demasiado. Hay que crear al otro como es. Sí, claro. Igual hay no con un ideal, sí. Porque lo mides con un ideal de película y no funciona precisamente porque cambiamos, porque la edad nos transforma, el cuerpo, las vivencias. Entonces yo creo que hay una crisis enorme, no solo en las familias, sino en la felicidad de los occidentales, que teniendo más que nunca físicamente medios para vivir bien, creo que es una de las sociedades más infelices. Basta ver el número de suicidios, también entre gente joven, la insatisfacción general, precisamente en unas sociedades que deberían estar satisfechas por todo lo que podemos gozar. Ya. Y yo lo veo también en gente muy rica. Evidentemente la riqueza no da la felicidad, te la da creo yo, la realización de lo que tu alma te pide, para lo que estás en el mundo. Y por eso te decía cuando tú me escribes, ¿qué estás haciendo? Escribir. Eso es lo que me pide el alma en muchos momentos. Y me hace feliz. Querido Ilia, un poco te voy a vamos a volver a tocar un poco el mundo actual en un tema muy concreto. La desinformación y la desinformación aplicada a esta desestructuración de la espiritualidad occidental. ¿Cómo ves que ataca esto desde al cristianismo, masonería
los diferentes tipos de órdenes que podemos tener aquí en Occidente, que son estas órdenes que era como dices, los monjes Shaolí, que eran espirituales y guerreros, ¿no? y que son herencia de una tradición maravillosa con unos códigos espirituales y morales dice, ¿tú a qué crees, a qué crees que sirve esta desinformación? ¿Para qué? ¿Y quiénes crees que están detrás? Bueno, yo creo Sí. que, no lo digo yo, lo dice mucha gente, está comprobado. Hay una disolución general de la clase media en Occidente, no solo en Europa, Sí. también en Estados Unidos. Se está proletarizando la población y lo que hacen para mantenerla aparentemente tranquila es dar el mínimo para que tengan comida, es decir, techo, comida, las necesidades elementales y poco más. Y sobre todo que esté fijada en lo más bajo. Si uno ve la televisión, los programas infamantes que hay a veces, de una bajeza deplorable, Sí. creo que hay una voluntad de bajar en los niveles, tanto en la educación como en todo, porque hace una sociedad más plana, más materialista, menos rebelde. Porque incluso los materialistas de antaño eran idealistas, luchaban por algo. Y es que esa desinformación general a muchos les interesa, porque el pueblo es más tonto y más manejable. Entonces a nuestros políticos ha llegado un momento en el que también la izquierda, antes no era así, había una izquierda que quería la información, la cultura, ya no les interesa la crítica, no les interesa personas críticas, les interesa gente que voten lo que digan las proclamas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Junto con esto, como ha caído el nivel cultural y va a peor, porque la educación media la están destrozando, la infantil, se el hacen lenguaje, todo. Entonces, se reinterpreta, se reescribe el pasado de una manera simplificada y tonta. Entonces, tanto el cristianismo se convierte en curas, religión. El cristianismo no es solo el cristianismo que se dio en España en la época de Franco. Hay cristianismo de muchos estilos, de muchos colores. Por ejemplo, en China, los franciscanos se vestían de sacerdotes chinos, porque se unían a esa tradición. En el caso de América, pues eran otras maneras de actuar, pero aprendían el idioma y recibían parte de esa cultura y la reinterpretaban. En el caso de los templarios, pues también hubo un elemento que era de lucha externa, pero también interna, porque la lucha que a mí me interesa y lo he estudiado con lo que voy a investigar un poquito más en Harvard, y es que el símil de la lucha del guerrero cristiano no es tanto la lucha externa, sino contra sí mismo en la parte que uno debe mejorar. Ocurre lo mismo con el deporte. Su sombra para mejorarse. Es como en el deporte, uno lucha para mantener los músculos del alma. Y eso requiere esfuerzo. Eso es lo que se llama la cruz, que es también un poco mortificación. No es darse con un látigo, es dominar el cuerpo, para que el cuerpo te sirva y no ser tú esclavo del cuerpo. Y entonces hay una voluntad de atontar a la gente porque les das pan y circo, que es el sistema de los césares. Roma estaba tranquila si tenían pan y circo, que es necesidades elementales cubiertas, sexo y comida, y agua y techo, y entretenimiento. Y la población la tienes atontada. Entonces las grandes multinacionales, las grandes fortunas, que ya no es el rico ese que tenía un palacio en el pueblo, estamos hablando de otra dimensión, hacen lo que quieren. Y lo estamos viendo en Occidente, que las democracias ahora mismo son falsas, no mandan. Lo vemos, yo lo he comentado, lo he escrito. ¿Quién quiere una guerra mundial en Occidente ahora, de la gente normal? Casi nadie. Y parece que todo nos lleva allá. ¿Por qué? Pues hay intereses de tipo geoestratégico del mundo del comercio de las armas que les interesa usar todo eso para otros fines. Pero ¿nosotros queremos eso? No. Y muchas veces se toman grandes decisiones que no tienen nada que ver con la voluntad del pueblo ni con el bien del pueblo, que no nos van a hacer bien, sino que van a hacer bien a otros sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Que hace falta
una mirada muy crítica de lo que nos están dando, con una diferencia esencial, y es que antiguamente el poder se manifestaba visiblemente. Si te rebelabas, te metían en prisión o te castigaban físicamente en la plaza. Ahora es mucho más sutil. Ahora la gente, a través de Facebook, Instagram, no hace falta que tengas un espía, es que tú das todos los datos. Sí, Pagan o con sea, el móvil y ya saben tu rastro todo lo que haces. sí, Pero no el tuyo, el de mucha gente, con lo cual tienen datos inmensos de lo que sí, hace la población. Y además, no hace falta que te castiguen porque la gente se cree libre y cada vez es menos libre. Y esto es, no diré que es perfecto, pero es de una perfección muy bien desarrollada porque así la gente no se subleva. Y ellos creen que son libres y lo que hacen es seguir el eslogan del comercio. O lo que te dice en televisión, no, disfrútalo ya, compra esto. O saca entrada para este concierto, siéntete libre. Pero ¿cómo siéntete libre si me estás diciendo que compre? Pero, porque lo que interesa es que sí. compres o que vayas a hacer esto o lo otro. Entonces yo creo que esto está provocando que la gente en general esté muy atontada, porque vive en el nivel, yo lo llamo la sociedad abdominal, que es Qué gracioso. placer, sí, son abdómenes que caminan o no, se frotan, comen, engordan, expelen, duermen y el ser humano se queda reducido al abdomen, que es donde está ahora la política. Antes había discursos de una mayor justicia social o de ciertos ideales, ahora todo se ha quedado en cuestiones de género y poco más. Y Por, insultos. por supuesto que hace falta que haya justicia, que haya una igualdad sensata entre unos y otros, que no haya abusos, que no se discrimine a uno porque tiene otra orientación, pero una cosa es eso y otra que todo esté concentrado ahí, que toda la política parece que nos hemos quedado en eso y los grandes problemas no se están solucionando. Por eso yo creo está produciéndose en Occidente una especie de virajes a los extremos, porque la gente no está encontrando a los representantes políticos como verdaderamente representantes. Se representan a ellos y a su partido, pero a mí no, ni a ti, ni al otro. Y eso no es democracia. Tiene la cáscara de una democracia, pero creo que es muy imperfecta. Muy interesante lo que estás diciendo, porque fíjate que me ha recordado a ciertos movimientos rosacruces que en determinado momento surgieron en Francia de la mano de artistas y que tenían también este sentido, Sí, sí, de evocar de nuevo pues esos valores, esa espiritualidad, la belleza, el bien, etcétera. Entonces me está sorprendiendo lo que estás diciendo, porque según estabas hablando, estaba diciendo, caramba, Ilia Galam parece un poco esto en este momento que vivimos de mentira, porque es mentira, mentira, porque la mentira es simplemente otro arma, como existen las armas biológicas, atómicas, etcétera. La mentira es un arma de manipulación social masiva y son los propios servicios de inteligencia los que generan esta desinformación de unos y otros lados, encima para tenernos más clasificados. Es decir, que a veces ves una corriente rebelde y en realidad esa corriente rebelde es una implantación de los servicios de inteligencia para tener controlado a este sector. o está subvencionada. Y subvencionada. Y además de eso es porque a través de esa división hacen que la gente no se una. Entonces es muy práctico, o sea, la desinformación yo creo que es un arma maravillosa para, unida a la estupidez y el feísmo que se están promoviendo, ¿no? Y la falta de educación y de valores, pues de esta manera no hay posible ninguna rebelión. Bueno, por Es eso como más algunos difícil, defendemos, sí, claro, defendemos la belleza, sí, defendemos la verdad y otros nos miran como qué ingenuos, qué sí, cositas nos dices ahora. Digo, pues precisamente ahora defender eso es lo más rebelde. sí, total. Lo otro es lo vulgar y lo común. Y es lo que promueven incluso las instituciones como algunos museos de arte contemporáneo, como cierto cine. Entonces,
ciertas manifestaciones pseudoartísticas o de televisiones, yo no entro ahí, no me interesa eso, yo voy a seguir buscando lo mejor. Si puedo alcanzar lo máximo, ¿por qué me voy a quedar en lo mínimo? Y creo que es muy bonito que en la sociedad cada vez haya más personas que luchen por lo mejor, no solo por sí mismos, sino porque va a ayudar a los demás a ser más felices. Cuanto más te desarrollas interiormente, logras una mayor paz y una mayor felicidad, porque no estamos hechos solo para gozar físicamente como si fuéramos animalitos, solo. Somos animalitos, pero no solo. Entonces, solamente comida, la vida abdominal no hace feliz. La vida abdominal muchos la tienen y están amargados. Totalmente, es el samsara terrible de los... Entonces necesitamos una revuelta para volver a lo mejor de nuestras tradiciones. Occidente tiene una tradición fabulosa que recupera también elementos de la India a través de Egipto, que se vertebra, lo estudió Ignacio Gómez Liaño también, en el mundo hindú, la mezcla que hay, que viene a través de los griegos, y lo del cristianismo que pasa para allá, como los mandalas. Es decir, hay una tradición fabulosa y es lo que me permite mantener esperanza, porque es verdad que Europa ha tenido varios huracanes de barbarie, como la Rusia de Stalin con millones de muertos y de represaliados, como la Alemania de Hitler y la destrucción de Europa en una Segunda Guerra Mundial. También la primera fue devastadora. Ha tenido muchas olas terribles, los bárbaros arrasando. Sin embargo, ¿qué pasa? Que había raíz. Entonces cortan el árbol, pero como hay raíz pueden salir brotes de nuevo. Y las raíces son profundísimas. ¿Qué ocurre? Que la educación ahora mismo lo que está haciendo es igualando por lo bajo. Y se creen que así son más democráticos. No. La verdadera democracia consiste en levantar al que esté abajo, los que quieran y puedan, para bien de todos, subir el conocimiento. Más conoces, más opciones tienes para tener una visión crítica y para ver tus propios problemas y los de la sociedad. Pero lo que quieren ahora parece es una sociedad tonta que consuma. Bueno, y es que al quitar las raíces a ese árbol, que las raíces son los valores espirituales y morales de nuestra tradición, es muy fácil tumbar el árbol, porque antes con esos valores ganábamos las guerras. O sea, iban con una cruz o con una virgen y luchaban. No, ahora no, yo ahora, digo, si ahora, vienen aquí a atacarnos, pero ¿quién te eso defiende? en nadie en Europa. Nada. Te digo una cosa, es que como nosotros seríamos totalmente vencidos porque no habría jóvenes dispuestos a dar la vida por nada. Es que no hay nada. Lo veo muy difícil. Muy complicado. Yo creo que lo de las... Porque son abdómenes, entonces los abdómenes quieren refocilarse, seguir gozando, mirando hacia abajo, entonces para defender un país o atreverte a dar la vida por bien a tu sociedad, hay que tener ideales. Y la moral, por ejemplo, tú hablas de moral ahora y te miran mal, como diciendo que anticuado, todo es relativo, cada uno hace lo que quiere. No, un momento, cada uno hace lo que quiere, entonces el nazi también es relativo y el que mata a otra persona también es relativo. No, no todo es relativo, porque hay cosas que hacen daño. Nos hacen daño a nosotros y a los demás. Entonces, que a veces se puede reinterpretar, que hay casos especiales, de acuerdo, pero no todo es igual a todo. Entonces esto ha sido una voluntad de aplanamiento que se ha dado en lo estético y en lo ético, y es falso. Entonces vivimos, yo creo, una gran mentira que cada vez está siendo más criticada por estudiosos varios, tanto en estética como en ética, porque si permites que cada cual interprete las cosas a su manera, al que le está cortando el clítoris a su niña, no le puede reprender porque es su cultura, pero es una barbaridad. Y así sucesivamente. Hacen falta valores bien fundados en tradiciones solventes y no dejarnos comer por la tontería general. Tengo que decir que esto es una situación occidental. Cuando nos miran desde China, que son muchos millones, o desde otras naciones, dicen estos están en franca decadencia. Y yo creo que Occidente ahora mismo está en caída libre. Pero espero que
haya, gracias a esa raíz, rebrotes que los hay históricamente. No siempre todo cae, yo creo que hay esperanza, hay todavía gente con valores. Y yo veo cada vez más jóvenes que están hartos. Y aunque solo sea porque están cansados del mundo abdominal y de la mentira general que ya algunos han percibido, ya empiezan a buscar por dentro algo más poderoso, más interesante, más rico, que les hace felices. Y la vida espiritual creo que es el único camino. Entonces, una pregunta práctica y ya otra más y terminamos. A estos jóvenes que están cansados, que no encuentran sentido, ¿qué les dirías? O a estos jóvenes y a los que buscan, a los que están tan cansados y decepcionados que no saben por dónde ir. A estos que están, ya te digo, con el tema tecnológico, con esa pésima educación en las que le quitan, pues eso, raíces, ¿no? Y a estos otros que buscan, ¿qué les dirías y por dónde pueden conectar? Vamos a ser un poco prácticos, Silvia. Recondúcelos a alguna parte. Bueno, para empezar, hay que salir de la existencia en el teléfono móvil. Sí. Las nuevas tecnologías están configuradas por grandes multinacionales. Sí. Configuran tu manera de pensar y de organizar la vida. Si te quedas ahí, son muy útiles, pero si te quedas solo ahí, ellos te organizan tu universo. Y muchos están atrapados en esa red de mensajitos, de configuración, de manera de interpretar, de imágenes. Entonces salir de ahí y buscar las fuentes, nuestras grandes tradiciones, que pueden ser ir a libros base o ir a hablar con personas que tienen todavía esa sabiduría. Y las hay en el mundo de la meditación. No solo hablo de un eremita o un monje, sino también hay personas que están buscando enriquecerse, que son sabios, o porque buscan la sabiduría, no porque lo sepan todo, sino porque al buscarla profundamente se te impregna una manera de ser que es lo que hace al sabio. El sabio no es el que lo sabe todo, eso es un sábelo todo. Sí. El sabio es el que, creo yo, el que buscando la sabiduría más profunda, con su búsqueda logra aprender una parte importante que es la esencial para poder vivir y transmitir a otros y hacerles felices. Entonces, siendo prácticos, buscar personas profundas con las que poder hablar para no solo mirar al mundo, sino mirarse a sí mismos. Eso sí, con el reflejo de la totalidad, de la trascendencia. Porque si me quedo en el aquí, nunca sabré lo que es. Si yo miro un reloj y arranco solamente una aguja y la lanzo al espacio y la encuentra un marciano y ve la aguja, ¿va a entender lo que es un reloj? No. El reloj es una totalidad. Entonces, para entender la parte hay que ver el todo, o intuirlo, o vislumbrarlo, o buscarlo de alguna manera. Por tanto, diría, acudir a esas personas que viven de manera profunda la existencia y pueden transmitir esa luz. Y también diría leer algunos libros, textos sagrados que puede ser desde los evangelios hasta los autores místicos, puede ser también el Bhagavad Gita, puede ser todos esos textos, el Tao, pero por ejemplo ahora mismo hay un autor que está teniendo mucho éxito que es Pablo Dors, que también tiene un grupo de meditación más bien basada en el silencio, en la experiencia del desierto. Hay muchos libros interesantísimos que se están escribiendo también en la actualidad, que están ayudando a las personas a acercarse por estos senderos. Yo animaría, si alguien tiene interés, acercarse a Ávila, a la Universidad de la Mística, porque allí tienen textos muy variados y están en la red de internet, se pueden ver, para acceder a esas grandes fuentes de sabiduría. Y también personas con los que hablar. Uno puede acercarse allí y hablar con uno de ellos que son maestros de la escucha y por eso saben dirigir bien, porque saben escuchar bien. Entonces sugieren, no te imponen cosas, sino que te escuchan y al escuchar, como tienen
lo que se llama el discernimiento, el saber discernir las almas, a veces dan unos consejos maravillosos, pero cada uno tiene su propio camino. Entonces yo diría que por internet es muy fácil encontrarnos a nosotros, porque somos personas públicas, bien sea en la universidad, o en la de la mística, o en la mía, o a buscar a personas con las que puedas iniciar tu camino interior. Y buscar esas buenas lecturas en esta especie de selva de textos, de los cuales mucho, podríamos decir, se reducen a charlatanería. Vayamos a lo que hay más allá de las palabras, a las esencias. No podemos perder mucho tiempo, se nos está descomponiendo la sociedad y hace falta personas que decidan si quieren ser libres y buscar la luz para luego poder transmitírsela a otras. Y yo creo que es una época fascinante, porque es una época de héroes, pequeños héroes en la vida cotidiana que buscan esa sabiduría a través del amor y que sepan transmitirla a otros. Hoy día es algo fascinante porque no hay. Antes había instituciones, como es la Iglesia, que todavía algo, y otras, que transmitían eso institucionalmente, a veces mejor, a veces peor. Pero eso se ha ido disolviendo, entonces hacen falta espíritus que vuelen alto y no se queden en el corral. Las gallinas del corral es verdad que tienen el pienso asegurado, pero junto al pienso picotean entre excrementos. Es mejor el gran vuelo, Sí. que aunque cuesta, porque hay que subir alto, aunque uno está solitario a veces, ve paisajes maravillosos. Muchísimas gracias, querido Ilia. Y quería preguntarte, ¿quién es Ilia Galán? El oráculo de Delfos, y también Sócrates decía que una de las frases clave para la vida es nosce te ipsum, en latín gimnosque se auton, en griego conócete a ti mismo, pero eso es una labor de toda la vida. Y tengo un poema que escribí hace mucho, tenía 18 años, y todavía lo mantengo, y es de 3 versos. Yo soy el de las muchas caras sin máscara. Aunque mucha gente tiene muchas caras y no máscaras. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que la mayoría nos dé la máscara y no haya cara. Hay muchos que son puro fantoche, sobre todo en la política. Sí, bueno, es tremendo ahora mismo el escenario político. Es terrible. Es el desfile no de la degradación. No es como ir a un España. desfile de moda de estos que te hacen todo reciclado, sin ofender al mundo del reciclaje, que me parece una maravilla, pero con mal gusto, que te ponen unos cables por ahí, unas cosas de plástico, y te dices, qué horror, qué horror. Pues esto es un poco, es como el desfile de la degradación. En buena parte de Occidente, basta ver qué pasa en Sí. Francia, qué pasa en Estados Unidos. Hemos tenido un momento en el que podía ganar un presidente gaga, ya tan mayor que había perdido casi el seso, o un chalao. Esto es lo que teníamos. Eso es democracia, con la cantidad de gente interesante que hay en Estados Unidos y cerebros fabulosos. Entre el ucraniano, Claro, eso es Zelensky terrible, y terrible. Entonces, es tremendo, sí. yo creo que tenemos que ser más rostro, Sí. que es lo que significa la palabra persona. Persona, en realidad persona es máscara, pero la máscara que te muestra lo que eres. Sí. Y enfrentarnos a la realidad, no taparla con velos, jugando. ¿Para qué? El juego de la vida es fascinante, pero viviéndola con plenitud, no hace falta disfrazarse. Aunque nos gusten los disfraces en un momento puntual, pero creo que es una época que requiere personas que quieran volar alto para transformarse a sí mismas con esa luz que descubren y transformar lo que tienen alrededor. Yo no puedo cambiar el mundo entero, pero puedo cambiar mi pequeño mundo y quizá esos cambien a otros.
me quedaré con lo que alcancen las manos de mi espíritu. No me preocuparé del resto. El mundo está en las manos divinas y ya tendrá su solución por aquí o por allá. Pero cumplamos cada uno nuestro cometido, nuestra misión, porque yo creo que la tenemos. No estamos aquí solamente para pasar un rato más o menos bueno, como un abdomen que por ahí se arrastra. No, eso es lo que hacen los gusanos. Voy a hacer abdominales. Entonces podemos, yo creo, buscar una vida en plenitud de encuentro con algo más interesante para todos. Y yo creo que debemos, o sea, no estamos aquí solo para el instante, ni solo para la cosa. No podemos cosificarnos. Tenemos que ser realmente libres, y para ser libre hay que salir del mundo material, porque el mundo material es un mundo de límites. Y el mundo del espíritu es lo que nos permite trascender y superar las fronteras, más allá de las fronteras. Pero eso significa que hay que ir más y allá. Bueno, muchísimas gracias, Ilia. Y ya para terminar, si puedes compartir 3 resortes interiores o inspiraciones que te hayan servido a ti para mantenerte en tu camino, para llegar a donde has llegado hasta ahora, en tus momentos, en tus dificultades, como 3 herramientas de las que te has servido a lo largo de tu vida. Bueno, hay 3 virtudes que podría decir Sí. que eran clásicas, que ahora cuando las diga uno dirá, pero esto es demasiado clásico. Fe, esperanza y caridad. Confianza, Qué belleza. esperanza y amor. Esos son 3 luces. ¿Y cómo? Jesús de Nazaret no decía que había que ir a muchas misas, ni hacerlos. Decía oración, que es meditación. Sí. Él se iba al monte a meditar. Yo todos los días medito un rato, un buen rato, reconsidero mi vida de cara a la divinidad, intento revisar qué es lo que me pasa, también hago un rato de lectura espiritual de textos sagrados o que tratan lo sagrado, teólogos de diversos estilos, y eso me permite nutrirme para mi vida interior, para que no sea solamente una mirada corta, sino que me permite tener más alcances. Y luego aparte está la filosofía, el arte, que me enriquece. Pero yo creo que es muy importante volver a la meditación interior, al conocerse a sí mismo, buscando el encuentro también con los demás a veces, no quedarse solo en el meditabundo solitario, sino buscar centros de encuentro con otros que nos puedan enriquecer. Que no se quede solamente en una cháchara de café, sino que podamos hablar de lo más profundo de lo que a uno le pasa. No solo de relaciones pasajeras, de pasiones, sino busquemos más allá para encontrar el más acá. Porque sin ese más allá no sabemos lo que es el acá. Bueno, Ilia, y ya, lo último, que sé que es que este último, Diana, parece que no acaba, ¿verdad? Pues ahora sí acaba. I promise. Es que Pero es como, que no lo puedo evitar. Como las sinfonías de estoy Beethoven. Estoy aquí con Ilia y continuamente me entra una curiosidad. Querido Ilia, de tus libros, porque eres prolífico autor, poeta, ¿puedes recomendar alguno? Porque tú eres una persona muy espiritual y en tus libros reflejas esa espiritualidad. ¿Nos puedes recomendar alguno de tus libros para estos jóvenes y para los adultos jóvenes? Porque la juventud está siempre dentro, ¿no? ¿Qué nos recomiendas, Ilia? En realidad recomendaría más esos textos sagrados a los que he aludido antes. Pero además... Fuera de esas. Además... que lo tenía aquí preparado. Muy bien. Es... Canciones de la otra armonía. Es un tomo que reúne 31 años de escritura de poesía publicada, y dentro de este hay un libro que ya publiqué, está editado en alemán y en italiano, se llama Ars Sacra, el arte sagrado. Y este es el encuentro a través de la naturaleza consigo mismo y con Dios.
Bueno, pues fíjate, ves, es que para algunos ir a las fuentes directamente les va a costar, sin embargo, ir con alguien como tú, un poco cogiéndoles de la mano para entrar en el bosque, luego ya se las arreglarán, pero también va bien. Si les sirve, bien está, Sí, porque esto es va a un útil, servir. O sea, esto es un medio. esto En es realidad la poesía es lo que te lleva al lugar donde desaparecen las palabras y donde empieza la verdad que trasciende todo lenguaje, porque es lo que explica todos los lenguajes y no puede ser nombrado, lo que llamaban en la tradición hebrea el innombrable. Bueno, pues muchísimas gracias, querido Ilia, por tu tiempo, porque sé que no paras de viajar y de trabajar y de hacer todas estas obras que haces también al servicio, ¿no? Y para compartir con los demás. Infinitas gracias y muchísimas gracias por estar ahí, por habernos seguido hasta este momento, y hasta pronto, amigos y amigas de Foro AC Internacional y todos los que nos habéis encontrado ahora. Gracias.